dentro de este parche, es decir, vuelve otra vez a evidenciarse esa deficiencia que seguramente es estructural, que seguramente viene de las capas de abajo, entonces ya severidades medias o altas. ¿Sí? Listo. Y por último, entonces tenemos el grupo de los daños superficiales. Entonces, dentro de esos daños superficiales, que son vamos, un poco más lo que vimos antes de deformaciones, de fisuras, de pérdidas de capa, entonces está este desgaste superficial. Entonces, este desgaste superficial lo vemos, así como se ve acá en la fotografía, que se ve el agregado expuesto, ha ido perdiendo paulatinamente las fallas, ¿sí? Entonces, si vemos este tipo de deterioro, cuando un pavimento ya lleva varios años en servicio, decimos que digamos, un desgaste normal, ¿sí? Debido a pues esa pérdida paulatina de serviciabilidad, digámoslo así, de ese aumento o ese servicio en todo el diseño para el cual se concibió. Entonces, cuando este desgaste lo digamos, a ciertos años que el pavimento, varios años, digo que es un deterioro normal. Pero cuando veo que este desgaste, esa pérdida que me va pegado muy expuesto, es temprano, es prematuro, entonces seguramente sí tengo que pensar en causas como, por ejemplo, una falta de adherencia entre el asfalto y los agregados. ¿Sí? Eso es grave, quiere decir que escogí mal mis materiales, que seguramente esos agregados pueden de pronto ser muy buenos ante pues las solicitaciones de carga de tránsito, pero pues no tiene buena afinidad con el asfalto, entonces pues no tiene buena adherencia. Si no tiene buena vamos a ver que no bajan como un todo y seguramente pues esto va a originar otro tipo de áreas. Otra opción es que de pronto me equivoqué en esa dosificación, puede ser en laboral, estaba haciendo el ensayo Marshall y resulta que mi contenido óptimo era, no sé, 6.2% de asfalto, pero por ahorrarme unos pesos le puse un poquito menos lo voy a ver reflejado campo de esta forma. ¿Una pregunta hasta ahora? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo. Entonces sigo. La otra falla es pérdida de agregado. Acá en las imágenes, como hay unas oquedades, ¿sí? Que se ha perdido el agregado en algunos puntos, ¿sí? Entonces, no es nada deseable porque pues, por estas oquedades, pues empieza a haber seguramente ingreso de agua y si hay ingreso de agua, unión entre asfalto y agregado débil, ¿sí? Y si empieza a debilitarse, que en el poco tiempo se vea daños mayores en esa práctica. Entonces, es bastante común tratamientos superficiales, no sé si lo que veíamos que era un tratamiento superficial. O sea, los podemos ver en campo como esas estructuras que la rodadura tiene
asfálticas o y como capa de rodado considerable, sino algo en un espesor muy pequeño, sea un riego, una capa de gravilla usualmente, seguido de un riego ese asfalto, los asfaltos después de que se hace el riego de estos dos materiales, pues se compacta y ya se puede servicio la pero entonces fíjense que acá se tienen espesores muy pequeños, ¿sí? Es una capa de muy poco espesor de gravilla y pues obviamente la emulsión asfáltica pues no le da ningún espesor a esa capa. Entonces, este tipo de pavimentos flexibles usualmente los empleamos cuando el tránsito es muy bajo, ¿sí? En vías de estas que llamamos terciarias, que tenemos muy pocas repeticiones de tránsito, de cargas de tránsito, ¿sí? Pocos vehículos pero que no queremos tampoco pues la superficie del pavimento en granulares, ¿sí? Sino que queremos es darle un mejor acabado, ¿sí? Entonces tiene la apariencia, como lo veíamos acá en las imágenes, tiene la de pues de un pavimento flexible, pero realmente uno pues levantar esta capa se da bastante de bastante espesor, ¿sí? De 1, 2 centímetros, 3 centímetros máximo. ¿Listo? Entonces esta pérdida es bastante común en el tipo de los flexibles, es decir, en tratamiento superficial. Esos riegos que hago de gravilla y de emulsión asfáltica lo puedo hacer una vez, 2 o 3 veces y eso es lo que recibe el nombre de tratamiento superficial doble o triple. Bueno, ¿qué otra causa para esta pérdida de agregado? Acá tenemos una, por ejemplo, que dice agregados contaminados con finos. Entonces, imagínense que es una situación similar. Yo pretendiera poner tinta pegante en una superficie que tiene mucho polvo, ¿sí? Entonces, pues esa pega no como lo necesito. Lo mismo si empleo en una mezcla agregados contaminados con finos que no han sido debidamente lavados, entonces la unión con el asfalto se va a complicar, ¿sí? Y como lo veo en campo, pues no hay una buena unión de esos materiales, entonces pues empieza a salirse las partículas de agregado y empiezan a quedar esas oquedades, ¿sí? Cuando instalo en condiciones de lluvia una mezcla asfáltica, también puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que estar la mezcla en caliente, viene el agua lluvia, pues se va a intentar debilitar esa unión entre el asfalto y el agregado. Si se debilita esa unión, entonces pues no hay buena adherencia entre esos dos materiales. ¿Sí? Y eso se va a ver traducido ¿en qué? Pues en estos daños. ¿Sí? El otro tipo de daño es el pulimento del agregado. Entonces el pulimento lo vemos acá en esta imagen, se ve como una superficie, ¿cierto? Como muy desgastada, pero o sea, en general la estructura se ve, digamos, muy bien, los agregados, no hubiera una falta de adherencia a agregados asfalto, ¿cierto? O sea, se ve como una mezcla relativamente homogénea, pero que los agregados no fueron de la mejor calidad para
para que fueran en una capa de rodadura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a ver esa textura áspera, rugosa que necesito y se van volviendo como muy lisos, ¿sí? Entonces, eso es peligroso, ¿por qué? Pues porque está la resistencia al deslizamiento. Si no tengo una fricción neumático, capa de rodadura, pues entonces seguramente es una vía en donde la circulación no es segura, ¿sí? Voy a estar como usuario pues propenso de pronto a tener algún accidente, ¿sí? Y es causado pues por el pavimento. Y si eso es ante la presencia de agua, entonces ocurre un fenómeno que se conoce como el hidroplaneo o el acuaplano. Listo, entonces los agregados que escoja para una capa asfáltica, especialmente cuando la capa es la de rodadura, es decir, la que está en contacto con el efecto abrasivo del tránsito, tiene que tener una muy alta resistencia al pulimento, ¿sí? Al deslizamiento. Tiene que tener esa excelente textura, como decíamos, rugosa, áspera. Listo. El siguiente daño son cabezas duras. Entonces, fíjense acá en la... Voy a hacerle acá un aumento acá el tamaño de esa foto. Entonces, fíjense en el agregado con respecto a los otros. ¿Qué notan allí? Un agregado muy grueso. El agregado es de un tamaño muy superior al resto, ¿cierto? Acá se ve como si, digamos, este debiera ser como el tamaño máximo, ¿cierto? Y parece que este fuera una partícula ahí que no corresponde con la granulometría. ¿Qué otra cosa notamos? ¿Es como liso? Es liso, ¿sí? Y además, fíjense que no está cubierto por una película de asfalto, ¿sí? ¿De qué color lo ven? El color del agregado así como amarillo, ¿cierto? Entonces, fíjense que no tuvo un adecuado movimiento de asfalto. ¿Sí? Entonces, esto tiene diferentes problemas. El tamaño, ahí lo podemos ver, ve claramente que está fracturado esto, ¿sí? Entonces, el exceso de agregado grueso, pues tampoco es que buscan algo positivo, porque puede suceder esto, ¿sí? Además se ve de una textura como lisa. Si el agregado no tiene esa textura áspera, rugosa, sino que es más, ¿no? Pues se va a dificultar más todavía esa adherencia con el asfalto, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como cabeza. Entonces, estas son las causas, digamos que lo resumimos en la fotografía anterior, la distribución granulométrica, los tamaños de agregado grueso de tamaños inadecuados. Otra causa es la segregación. ¿Se acuerdan que era lo que mencionábamos, que era la segregación? Cuando aplicamos